¿Qué lo parió, che? Es tan linda la línea Inco de pinzas que cualquiera la podría confundir con una pinza cheta. Pero no, nada que ver, si la pagué 15 pesos. Este canal, como digo siempre, o trato de transmitirle a los muchachos, se caracteriza por mostrar herramientas que estén al alcance de cualquier muchacho que quiera empezar a trabajar. 15 pesos, hasta podría ser el costo de una visita sin desarrollar ninguna tarea y ya se arma de una herramienta. Pero es tan linda la unidad que la confunden con herramientas chetas. No noto mucha diferencia con esta, que tanto me gusta y tanto banco. Pero bueno, quizás no sea una herramienta cheta. Quizás sea una herramienta accesible, linda, mostrada en un canal cheto. Bueno, ya veremos. Voy a hacer la charlita. Vamos a poner esta acá. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Dalton, el querido Cobursa, el querido Tito, 09 Michael, bueno, Adriano es un fanático de todo esto, pero no del canal en sí, de las cuestiones técnicas, las herramientas, gente que se involucra, Almafuerte, Zapito, bueno, tenemos amigos, tenemos los Nico, Eugenio, los Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Lima, montones de amigos que siempre me siento mal porque digo, tendría que haber nombrado, por ejemplo, a Roberto o a Almafuerte o al amigo de TV Satelital, que me gustaría saber tu nombre para poder mencionarte bien, o al amigo CF Todo para Aprender, CF Servicios Eléctricos. Montón de amigos, y bueno, sepan disculpar si por ahí no nombré a algunos bien. Está el amigo Chris, también te mando un saludo. Bueno, el agradecimiento sincero a todos los amigos que bancan y apoyan y bueno, están todas las noches disfrutando, llamémosle, de esta reunión que solemos hacer cada vez con más frecuencia, cada vez con más entusiasmo y cada vez con más ganas de seguir adelante. El canal cuenta con lo digo siempre porque quizás este video se vea en un futuro y me gusta que cada video tenga su presentación y bueno, es así. El canal cuenta con la colaboración desinteresada del querido Miguel. Quiero que sepan que cuando Miguel responda alguna duda de ustedes en los comentarios, es una palabra válida, avalada por mí, que soy el titular del canal, dado que con Miguel compartimos muchos criterios técnicos y bueno, cuando leo las respuestas que él da a determinadas circunstancias, está muy claro y está bastante cerca de lo que yo hubiese dicho. También maneja mucho la observación y obviamente es un entendido, sabe. También maneja un buen sarcasmo, casi tan sarcástico como el amigo Gregorio Casa, que pues ya apareció, ya leí algunos de sus comentarios, así que bueno, Gregorio, te mencioné en el video anterior porque sos el que tiene los destornilladores. No sé si son los de la década del 90 o los de la década del 70. Para mí son los de la década del 90. El que puede definir la situación sos vos, diciendo si el blister en el que venían era una cajita plástica con una tapa que encastraba arriba o la misma situación, pero en un
acrílico muy blandito que a mí se me rajó verdaderamente. Bueno, ya lo comenté en el anterior video. Bueno, me vieron trabajando y desarrollando algunas cuestiones. Los amigos que vienen siguiendo todos los videos habrán visto la pinza que me compré, pinza Inco de 8 pulgadas. Bueno, se puede confundir con una herramienta cheta. Se puede confundir con una herramienta cheta. Pero por la belleza que tiene la unidad, no por ninguna otra cosa, porque podría confundirse tranquilamente con cualquier otra unidad de la línea. Nada más que bueno, viene con un sistema de pelacable, cortatornillitos. No se puede hablar de herramienta cheta, una herramienta de 15 pesos hoy en día. Pero bueno, el canal está orientado a todas las personas que están comenzando en el oficio puedan armarse de una herramientita para trabajar, para desarrollar tareas. Esa es una buena opción. A veces, en algunos canales chetos, es raro ver que hagan toma de contacto con este tipo de herramientas que por ahí después juegan con otras marcas de por ahí renombre, pero bueno, no sé. La charlita de hoy, si bien vengo prometiendo hace bastante que voy a contar que esto, que lo otro, que voy a hablar, estoy hablando de la Zanela, la RX 150, la roja, que la verdad se ha hecho bastante funcional a las tareas. Le cargo de todo a la moto. La moto ya cumplió 11.000 kilómetros. Yo venía realizando videos cada 1.000 kilómetros. Dado que bueno, ya todos conocen la historia, pero por ahí algún amigo nuevo, algún suscriptor del canal que haya llegado hace poco no conoce. Esa moto era de un jubilado que se la compró en el año 2008 de 0 kilómetro y bueno, dio 2 vueltas de manzana y la tuvo en un comedor 13 años parada, hasta que la compré yo. Obviamente el carburador no servía más, bueno, la puse en marcha, cambié la batería, las 2 cámaras, tuve los reniegos pertinentes a una moto que está parada, por más que sea 0 kilómetro. Las cosas siempre digo que se dañan por mucho uso o por poco uso. El aceite, bueno, era gel, no era aceite. Bueno, la hice girar, sacando previamente la bujía, si bien no estaba clavada ni nada, pero había que lubricar todo lo que estaba seco, dado que después de haber pasado tanto tiempo, el motor se escurrió. Saqué la bujía, lubriqué, esperé que, me encargué de que el pistón baje, llené el cilindro con aceite, me olvidé, cosa que antes me costaba mucho olvidarme. Por ejemplo, compraba una moto con el motor clavado, llenaba el cilindro con aceite y costaba. Entonces uno terminaba tratando de girar el cigüeñal con lo que se podía, a veces se rompían los aros, bueno, por acelerar el proceso. Hoy ya uno vaqueano, cansado, creo que hasta me olvidé de la moto que estaba con el aceite en el cilindro. El aceite bajó, en caso que hayan estado pegados, aflojó los aros, cosa que no creo, pero bueno, lubricó todo. Cilindro, aros, perno, biela, cigüeñal. Bueno, le puse aceite nuevo, como corresponde. Obviamente al principio no del mejor, sino un aceite para que empiece a limpiar las virutas de un motor que tenía 30 kilómetros cuando yo la compré. Modelo 2008, estamos hablando en el año 2021. Bueno, compro la batería, se habían echado a perder las cámaras, cambio todo, la dejo andando. La empecé a usar, un espanto. Les estoy resumiendo estos 11.000 kilómetros. Hay videos cada 1.000, creo que hice hasta los 8. Después ya, como que dije mañana hoy está sucia, pasado me olvidé. Después salían temas más interesantes. Dado que la RX 150 es una moto que tiene muchos fanáticos, pero no esta.
no la mía. En general, la 150 tiene sus seguidores. Bueno, la empecé a usar, un desastre. Vibraba todo. Se desarmaba, literalmente se desarmaban. Venía andando, en un momento siento que cambia el ruido la moto, no falló, seguía andando perfecta, pero había cambiado el ruido. Se había desarmado la brida de escape, se salieron las tuercas, bueno. Resumiendo, esos primeros 1000 kilómetros, la ajusté toda, la apreté toda. En un momento, de vez en cuando me gustaba ponerla en marcha a patada. Notaba que la patada quería rozar con el escape. Se había aflojado completo lo que es la parte de horquillón. Bueno, dado que el soporte de escape va montado en el bulón perno, de el horquillón. Bueno, ajusté todo, recontrapreté todo. Más o menos ya se sentía rígida la moto. La seguí usando. Se me cortaron los cables de embrague, de acelerador, de cebador. Eso mucho no le echo la culpa a la calidad de los cables, sino bueno, al haber quizás estado parada tanto tiempo, parece que no, pero quizás la humedad ambiente corrosionó dentro de la funda y por ahí. Pero igual, yo lo sacaba los cables y estaban bien. Eran de mala calidad los cables. Son motos, que yo siempre digo lo mismo, y algunos fanáticos me quieren colgar. Si los hermanos Anela vieran lo que hicieron con su apellido, se mueren de nuevo. Porque Zanela, los que tuvimos la suerte de haber conocido, no sé, la RZA, la XX 125, no sé, motos de Zanela de décadas del 70 al 90, incluso los ciclomotores, los motores Minarelli, que tanto hablo, tanto cuento, tanto digo. Bueno, esta es una Zanela chinarda. Terminé de apretarla toda. Los que por ahí estamos acostumbrados a andar en Honda, ni digo Yamaha, Honda, era un cascabel, era algo feo, algo incómodo. Pero bueno, cumplía con la función. Andaba, iba. Siempre tuvo una contra. Y esto casi que se lo sugiero a los amigos que estén pensando en comprarse una moto china de estas características. Salen de la concesionaria, de donde la compren, cambien las dos cubiertas, cambien el aceite inmediatamente y al poquito tiempo van a tener que cambiar la batería. Es así. Bueno, entre los 2 y los 3000 kilómetros se me cortaron 5 rayos de atrás, 5 rayos de adelante. Bueno, los cambié, tengo el gramil, pero mandé a balancear, qué sé yo. Listo, perfecto, la armé, quedó solucionado. O sea, es ir renovando componentes por componentes de calidad. Dicen los que saben, estoy citando a quizás gente profesional, que no va a haber nada mejor para determinado vehículo, en este caso el motovehículo, que lo que indique el manual. Bueno, a esos expertos les digo que si yo hubiese puesto los discos de embrague que decía el manual, todavía sigo tratando de encontrar el punto muerto entre primera y segunda cuando uno va llegando a un semáforo. Y bueno, tema embrague, la verdad que también hubo que retocar. Bueno, cuestión que fueron pasando los meses, fueron pasando los kilómetros. El motorcito fiel, motorcito fiel, 40 grados, de apretar el botón, la moto prende. 0 grados, apretar el botón, la moto prende. Bueno, la verdad, en ese aspecto, motorcito fiel.
por ahí jugando un poco con el aceite, dado que, como dije, los discos de embrague, con la temperatura del aceite, quizás aumentan un poquito el espesor, que estamos hablando de centésimas. Pero al ser 6, ya crece en una forma que se pierde el registro. Bueno, ahí hay que cambiar los discos. Bueno, ya más acá en el tiempo, me di a la tarea de usarla, disfrutarla. Siempre tenía la contra, que en la lluvia la moto es mejor irse en otra cosa. Pero el que tiene únicamente eso, bueno, yo podía haberme ido, no sé, en otra cosa. Y siempre la costumbre, listo, me voy con la zanela. Pero la adherencia al asfalto con las cubiertas originales es 0. De hecho, de 0 kilómetros viene una rueda con un dibujo y la otra con otro dibujo. Incluso creo que hasta son de marcas distintas. Me tengo que fijar, las tengo dando vuelta por allá, por el fondo del taller. Bueno, cuestión, que esto no lo comenté, no dije absolutamente nada. Hice la charlita el mismo día que pasó, ya más acá en el tiempo, y no hace tanto. Después de haber cortado cables de embrague, haber hecho yo cables para... el tipo es un genio, ahora hace cables de embrague. No, me di cuenta que había cables que por ahí con un poquito más de diámetro y lo que llaman el evita soldadura, en mi época le llamamos prisionero. Bueno, se podía desarrollar un cable, tener un poco de registro para en tal caso se corte. Dado que se cortan los extremos generalmente, rara vez he visto que se corten en el medio, poder salir del apuro. De hecho, lo comenté en los videos anteriores de este tema, que hubo un día que particularmente me quedé sin patada, me quedé sin batería, me quedé sin embrague y nada, llovía, todas las contras. Pero esa moto, como venía diciendo, días de lluvia, 0 adherencia. Si bien todos sabemos que cuando llueve, en la mejor moto hay que hacer todo igual pero en cámara lenta. O sea, es la fórmula de manejar bien bajo la lluvia. Hacer lo mismo pero en cámara lenta. Bueno, uno de estas últimas temporales que hubo, ¿volvimos? Sí, volvimos. Creo que el espíritu o las malas vibras del punch triste o algún otro sujeto está haciendo de las suyas. Pero no entremos en terrenos místicos que no tienen nada que ver. Bueno, cuestión que, como les estaba diciendo, uno de estos días, los últimos temporales, pero no estos últimos, algunos anteriores, cuando la lluvia ya había empezado a cambiar, se notaba que llovía con ganas y con fuerza. Estaba trabajando, se veían las nubes negras, se iba a largar a llover. Tenía que pasar por un domicilio a buscar unas herramientas que había dejado cuando desarrollé una instalación de gas. Bueno, estaba con las herramientas propias del día, la cartuchera, la caja, nada. Pasé por el otro domicilio, cargué algunas cosas más y la clienta me dice: mirá, y si querés llévate estos pedazos de caño, que yo no sé qué voy a hacer, no me sirven para nada. Incluso creo que andan dando vueltas. No, ahora no los veo para mostrarlo, pero son en caños epoxi de 1 pulgada. El más largo debe tener 70, 80 centímetros, restos que fueron quedando. Bueno, me los puse atrás, en lo que vendría a ser la parrillita donde monto la caja, me han visto llevando palas. Se larga a llover, pero no se larga esa lluviecita garúa, se larga una tormenta padre. De hecho, yo ya no veía, o sea, necesitaba limpia parabrisas
en los anteojos porque no veía, literalmente no veía. Pero todo es mejor que esto. O sea, así no veo nada. Así, por lo menos, ya me había acostumbrado. Tardé 1, 2, 3 cuadras en acostumbrarme, veía. Bueno, cuestión que estoy volviendo. Vengo por la autopista, qué sé yo. Salgo en la bajada del Hospital Posadas. Agarro Gaona. Llega una parte que se transforma en Metrobús. Ya estoy cerca del taller. Cerca. 20 cuadras, una cosa así. Bueno, y yo notaba la falta de adherencia de la moto, ya la sabía, pero se había como intensificado. Parece que no, pero el verano había generado un poco más de desgaste, y espero estar siendo claro, en la cubierta. O sea que la adherencia era menos todavía. Bueno, vengo por Avenida Gaona, tengo un auto adelante que no había tráfico, pero él se dio cuenta que yo venía a la misma velocidad que él, tratando de que me vaya abriendo el camino y pisando en la huella seca, no seca porque había una tormenta de loco, pero había un poco menos de agua que en otros sectores. O sea, él me comprendió que me venía protegiendo de algo. Perfecto, veníamos perfecto, onda verde, onda verde, onda verde, onda verde. En una, semáforo amarillo. Yo digo, bueno, va a acelerar un poquito y pasa. Bueno, evidentemente era de esos muchachos reglamentaristas, tipo Larry, que no te cruza un semáforo en amarillo ni por casualidad. Bueno, frena, se le da por frenar. Veo las luces de stop. No iba a frenar, ¿por qué? Porque yo ya sé que me la ponía. No iba a frenar, la moto no iba a frenar, le iba a dar de lleno al auto. Literalmente se iba a clavar la rueda, como pasa siempre, ni hablar, si tocaba el freno de adelante, iba a salir para cualquier lado. Entonces, ¿qué dije? Como no venía a 200 km por hora, digo, lo paso por el costado y cruzo yo. ¿De qué me olvidé? De que tenía el saliente de 40 centímetros de caño. Bueno, le pego al auto, que no lo abollé nada. Le pego al auto, la moto se me cruza, atravieso todo el auto de costado, derrapando, y por allá cuando termina de derrapar, sale y me remacho prácticamente contra el Metrobús. Bueno, espero haber sido claro con la explicación. Frena en amarillo, como corresponde. Yo, como me imaginé, o sea, uno piensa que va a hacer lo que haría uno. Hay que pensar con otra cabeza. Digo, bueno, lo paso por el costadito, no venía nadie por ningún lado. Paso y listo, sigo solo. Bueno, me había olvidado que tenía el caño atrás, que sobraban 50 centímetros de caño. Lo toco a la altura arriba de la óptica trasera y la moto se cruza y voy cruzado así 4 metros, 5 metros. Bueno, la tranquilidad fue que no lo toqué para nada al auto y nada. Cuando medio la enderecé, seguí, porque cero adherencia, plum. La dibujé contra el Metrobús. Me caí, obviamente. A todo eso llovía, paró la moto. Bueno, a todo eso el muchacho se baja re asustado. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué temporal? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Me vio que yo paré la moto y me paré y me acercaba a él para decir, loco, a ver, que te lo rompí. Bueno, tema de seguro, tomá. Me dice, no, pero pará, fíjate si estás bien. A todo eso, bueno, yo soy de atar bien las herramientas, me había quedado la carga bien, pero toda... Bueno, se me doblaron los pedalines, los posapiés delanteros, o sea que se me había trabado la palanca de cambio. La suerte de andar con herramientas, me puse abajo de un techito de un local ahí,
enderecé la apoyapié a mazazo, qué sé yo. Bueno, el manubrio se había doblado, lo enderecé, rompí los faros de giro, la óptica, el tablero voló en pedazos. Pero la logré armar de vuelta, dado que, bueno, vieron cómo es. Son plásticos, se cambia. Por suerte, no torcí nada de lo que vendría a ser el cuadro. O sea, la moto uno le suelta, va andando, le suelta el manubrio y va derecha. Es una vela. Pero cambié las dos cubiertas por unas Pirelli. Si bien no son las mejores, pero créanme que cambió radicalmente el andar, la tenida a alta velocidad, a 100 km por hora, un poquito más, pero por ahí una curva que uno agarraba había que cortar para que se acomode. Bueno, ahora se adhiere bien, es otra cosa. ¿Lo podías haber hecho antes, Tano, el cambio de cubiertas, o te tenía que pasar eso para que te des cuenta? No, lo vengo diciendo desde los 500 kilómetros, hay que cambiarle las cubiertas de 0 kilómetros. Pero me resistía a cambiar cubiertas nuevas, que tengo dando vueltas. Las mostraría, tienen hasta los pelitos todavía algunas, pero no tienen adherencia. La sugerencia es, cuando se compren una moto chinarda de estas se puede llamar chilera, se puede llamar motomel, no sé, son chinardas todas iguales. Cámbienle el aceite, ni bien salen de donde la compraron. Cámbienle las cubiertas. Pastillas, si tiene pastillas de freno, cámbienlas también. Y cintas, hagan lo propio. No van a tardar en cortarse algunos rayos. Bueno, esta es modelo 2008. No he visto que vengan muchas más con rayos. Ya vienen con otro tipo de llantas que ahí se puede decir que evolucionaron. Pero bueno, nada. Tuve un accidente. Si bien no soy de victimizarme ni nada, no pongo los violines. No le di el gusto a Pan Triste de matarme. Pero sí, me la pegué lindo, me paré como un resorte. El que llevó la peor parte fue el muchacho del auto, porque si bien ni siquiera se lo marqué, le buscábamos, puso baliza, me preguntó si estaba bien, yo le decía, fíjate el auto. Y lo más cómico y notable fue que todo pasa en segundos. Parece una eternidad, pero pasa en segundos. Cuando le pego, que se me corre, que se me cruza, digo, me olvidé del pedazo de caño, y ¡pum! Pero bueno, no es que uno se haga el piloto fatal del Gran Premio GP, pero bueno, ando en moto desde los 11 años, no es la primera caída, uno ya sabe cómo caer, o a qué apuntarle. Si bien en esos momentos hay muchas teorías, pero todo pasa demasiado rápido. Pero créanme que los que por ahí allá anduvimos y tenemos golpes, y por ahí golpes con motos que desarrollaban velocidad en serio, bueno, el cuerpo ya no es el de 30 años atrás, pero sacando que me dolía un poco determinados sectores que solucioné tomando un Actron, no me pasó nada. Pero bueno, ese es el resumen de los 11.000 kilómetros de la Zanela. Le hice los cambios de aceite entre 1800 y 2000 kilómetros. Los primeros tiempos, cámbienselo cada 1500, 1000 kilómetros, cámbienselo, porque parece que no, pero va alargando mucha viruta. A muchos les va a sonar una pavada lo que digo, pero va alargando mucha viruta, y no se olviden que comparte cárter. El motor, la parte de cigüeñal, pistón, aros, válvulas, con la caja de velocidad, embrague, y todo eso hasta que se hermana, va alargando viruta, va dejando una especie de molienda,
de aluminio. Yo cuando cambié los discos de embrague, que ya se había quedado sin registro, y yo no podía creer que a los 7000 kilómetros no tenga más embrague, y si ponía los discos que recomendaba el fabricante, el manualcito, hubiese tenido el mismo problema. Le puse los que vienen para Honda. Fue mi premisa. Cada cosa que se rompe, la compro como si fuese para Honda. Sale como reparar una Honda. Pero bueno, tengo el Pro, que la mano de obra la pongo yo, la hago yo la moto. Entonces, bueno, puedo compensar. Un muchacho que por ahí compró la moto para hacer delivery, trabajar para alguna aplicación y qué sé yo. Y hay diferencia entre el repuesto y el repuesto. Pero créanme que con el paso del tiempo se termina amortizando el gasto. El motorcito es fiel, tiene la vibración característica de estos motores chinos, que el día que lo tenga que abrir, voy a armar con cigüeñal Honda, voy a armar, dado que es la copia del motor Honda en Chinardi. Pero bueno, nada, resumiendo, me la pegué, una de estas tormentas terribles que hubo. El muchacho, como les estaba diciendo, se recontra asustó, me pasó dato del seguro, me pasa y yo te choqué. No, es que ni me chocaste. O sea, el pedazo de caño que sobresalía, me corrió la cola, derrapé los 4 metros y después salió disparada para donde pudo y la remaché contra el Metrobús. Metrobús es el que pasan los colectivos, bueno, la gente sabe lo que es un Metrobús. Pero tiene como una especie de guarray con un talud. Bueno, le di bien al talud porque prefería pegarle ahí, que ya después venía la parte donde baja la gente. Entonces preferí que se remache ahí y ya está. Esa es la historia de la Zanela. Ustedes la ven ahora, la van a ver con algunas partes rotas, pero en líneas generales la recuperé un 90%. Anda velocímetro, anda cuentavueltas, las luces andan todas. Pude rearmarla, o sea, no paró nunca. El mismo día, ya como les conté, a los 5 minutos del suceso estaba enderezando con una masa que llevaba el pedalín para poder hacer los cambios, el posapié delantero para poder hacer los cambios, porque no bajaba la palanca, claro, se había doblado. Pero bueno, son blanditas, ninguna moto es para pegarse.